Bien, entonces, en la clase de hoy vamos a terminar con la materia de teoría de la agencia, que es la que entra en la prueba del jueves, y vamos a avanzar con medición del desempeño para igualar también el avance que tiene la otra sección. La teoría de la agencia lo que busca es que los contratos y los incentivos motiven a las personas dentro de la organización y a que se alcance lo que es la congruencia en las metas. Entonces, lo que hace es describir cuáles son los factores principales que se deben considerar al momento de diseñar los contratos de incentivos. Cuando hablamos de contrato de incentivos dentro de lo que es la teoría de la agencia, también estamos hablando de compensación por incentivo, estamos hablando de lo mismo. Hablamos que existe una relación de agencia cuando tenemos a una parte al cual le vamos a llamar el principal, y esa parte contrata a otra persona a la cual se le llama el agente, y lo contrata para que desempeñe algún servicio y también le delegue responsabilidad y autoridad para tomar decisiones. Llevándolo a un ejemplo dentro de una empresa, los accionistas son los principales y los gerentes de la unidad de negocio serían los agentes, perdón. ¿Y cuál es el objetivo entonces de la teoría de la agencia? Es motivar a que los gerentes, los agentes, sean tan productivos como los dueños. Como sabemos, dentro de las empresas hay diferencia entre lo que persigue la organización y lo que persigue cada uno de los individuos, cuáles son las metas y los objetivos de cada uno. Los contratos de incentivo, entonces, dentro de lo que es la teoría de la agencia, lo que busca es reducir esta brecha. Por eso hablamos de que lo que busca es alcanzar la congruencia en las metas. Se basa entonces en el supuesto de que todas las personas actuamos bajo nuestros propios intereses. Además, supone que los agentes reciben satisfacción no solo de las compensaciones financieras, sino que también de los beneficios adicionales que implica tener una relación de agencia, como por ejemplo el tiempo libre, las condiciones laborales que sean atractivas, el horario flexible, entre otros beneficios que se pueden tener. Dentro de esto podemos distinguir a personas o gerentes o agentes que prefieren a lo mejor más tiempo libre a trabajar en exceso o a esforzarse mucho. Y siempre hemos visto que el tiempo libre es lo opuesto al esfuerzo. Por lo tanto, lo que busca, una de las cosas que busca la teoría de la agencia es llevar a los agentes, a los gerentes, a esforzarse mucho más porque eso es lo que le otorga valor a la empresa y no el tiempo libre. Esta preferencia por el tiempo libre y no por esforzarse en el trabajo recibe el nombre de aversión al trabajo. Y cuando se evita el esfuerzo de forma deliberada, se le llama elusión. Ocurre también que hay veces en que las actividades de los gerentes se opacan, no se ven, no son visibles. Y esto principalmente ocurre cuando estas actividades que realizan los agentes o los gerentes no son supervisadas de forma fácil. Cuando el principal no puede realizar esta supervisión. Y cuando no puede realizar esta supervisión de los agentes de manera fácil, surgen preferencias que pueden estar asociadas a las remuneraciones y gratificaciones adicionales. Como no se puede supervisar o vigilar las actividades diarias para asegurarse que las personas estén realizando bien su trabajo de acuerdo a los intereses de los dueños,
el principal tiene información que es poco precisa del desempeño de la gente. No sabe realmente cuánto aporta el esfuerzo de cada uno de los gerentes o de la gente a los intereses de la empresa. Y cuando esto sucede, esta situación se le conoce como asimetría de la información. Cuando no sabemos qué tanto aporta entonces el esfuerzo de un agente a los resultados de la compañía. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿El principal, quién vendría siendo el gerente? El principal vendrían siendo los accionistas, es la persona que contrata Ah, ya. a la gente para que desempeñe un servicio, alguna función y le otorga responsabilidades y también le otorga autoridad para tomar decisiones. Ah, ya. Gracias, profesor. Podrían ser los accionistas, los dueños de la empresa. Entonces, a esta incapacidad de tener la claridad por parte de los principales de qué tanto aporta la gente a los logros de la compañía se le llama asimetría de la información, ya que solamente la gente es quien sabe qué tan bien está actuando en pos de conseguir los intereses de la compañía y los intereses que tiene el principal. Por otro lado, también ocurre, o puede ocurrir, quizás no en todas las organizaciones ocurre, que la gente es quien tiene más y mayor información sobre las actividades que se realizan en su trabajo y en su área, que incluso a lo mejor el mismo principal, a lo mejor el principal no conoce tan al detalle las actividades. Y cuando esto sucede, recibe el nombre de información privilegiada. Cuando la gente tiene más conocimiento y conoce mucho mejor, con más detalle, las actividades y subactividades que el propio principal. La teoría de la agencia tiene mecanismos de control y dentro de ellos está la supervisión, donde es el principal quien diseña un sistema de control que pueda supervisar las actividades que tiene la gente. Un ejemplo que se utiliza para supervisar es el estado financiero. Auditar el estado financiero, los reportes financieros, es una forma de controlar que el desempeño de los agentes estén acorde a lo que espera la compañía. Y estos generalmente son auditados por un tercero que después envía los informes a los dueños de la empresa. ¿Qué busca también la teoría de la agencia? Busca explicar por qué diferentes relaciones de agencia también tienen diferentes niveles de supervisión. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con si tenemos una tarea o funciones bien definidas para la gente, va a ser mucho más fácil y más precisa la supervisión. Por el contrario, si a lo mejor la tarea, las actividades, los roles no están bien definidos, no es fácil supervisar las actividades de las personas, de la gente en este caso. Y cuando ocurre esto, la contratación de incentivos va a ser mucho más atractiva como una herramienta de control. Por lo tanto, al establecer contratos de incentivos, limitamos estas divergencias que existen. Esto está asociado con la cantidad de recompensas que las personas tengan, que los agentes tengan asociados al indicador de desempeño. Podría tener entonces mucho más incentivos para que el agente mejore en cierto aspecto, en cierto indicador. Por lo tanto, uno de los factores fundamentales es que el principal tenga que definir bien la evaluación del desempeño, de tal forma que motive a la gente a realizar su actividad, pero que también le convenga a sus propios intereses. Y cuando esto lo realizamos de forma exitosa, estamos hablando de congruencia en las metas. Es decir, logramos una congruencia en las metas cuando el contrato, el contrato de incentivos que se le presenta a la gente, lo motiva a trabajar de acuerdo a los intereses del principal. Ahí estamos hablando entonces de que las metas son congruentes.
o que estamos logrando la congruencia en las metas. Cuando hablamos de que existe un problema de agencia, cuando un contrato de compensaciones no incorpora un contrato de incentivo. Ya que como hablamos la clase anterior, si tenemos una remuneración fija, a lo mejor no vamos a lograr una motivación porque las personas logren o den su máximo esfuerzo por lograr su objetivo o por realizar su trabajo. Versus si a lo mejor lo que hacemos es otorgarle bonos por su desempeño. Por lo tanto, ¿qué se hace? Lo que se busca es que los contratos se redacten de tal forma de que concilien los intereses tanto del principal como de la gente. A través entonces de estos incentivos que motiven, como les decía, a la gente a realizar sus actividades para lograr los intereses del principal. Y así con eso aumentar el valor de la empresa. Por lo tanto, un gran desafío que tienen los principales es identificar cuáles son las señales que van a correlacionar el esfuerzo de la gente con el valor de la empresa. Ya que va a ser el esfuerzo de la gente junto con factores tanto internos como externos de la organización que van a determinar cuál va a ser el desempeño final. Por lo tanto, lo que hay que buscar también es ser más precisos en los indicadores que midan este resultado, que midan el esfuerzo de la gente. Ya que mientras más preciso sea este indicador, más valioso también va a ser asociado a lo que es un contrato de incentivo. Podemos buscar la forma, tratar de diseñar un contrato de incentivos que busque la congruencia en las metas, pero no siempre vamos a conseguirlo. No podemos dar por seguro que vamos a cumplir con la congruencia en las metas de forma completa, ya que siempre tenemos las preferencias de ambas partes que son distintas. Esto unido además a la simetría de la información y a los costos de supervisión. Por lo tanto, puede ocurrir que a lo mejor el acuerdo de incentivos que llevemos a la práctica no logre esto con eficacia, no logre esto al 100%, y esto nos va a provocar costos adicionales. Y estos costos adicionales reciben el nombre de pérdida residual. Y los costos de agencia sería la suma de la pérdida residual, los costos de supervisión y los costos por compensación de incentivos. En cuanto a las compensaciones para el director general, tenemos el caso de un pago mediante opciones accionarias, un pago de bono mediante acciones a los directores generales. Este pago representaría lo que es un costo de agencia asociado a lo que es la compensación por incentivos. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un agente que es reacio al riesgo, corre riesgos adicionales cuando se le paga en el desempeño acorde a lo que es el precio de las acciones. Entonces, para compensar que el director general corra este riesgo, el contrato entonces va a tener que aumentar la paga esperada. Profe, pero ahí aumentarían el, el salario o el incentivo de las acciones. El bono por incentivo, pero pagado a través de acciones.
Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que puede ser que el agente, también lo hablamos en la clase anterior, no incluya proyectos de alto riesgo que puedan afectar el precio de las acciones, porque sabe que el bono se le va a pagar de acuerdo al precio de las acciones, entonces le conviene que el precio de las acciones sean lo más alto posible. Otro problema del pago a través de acciones es la asociación que existe entre el esfuerzo de la gente y el cambio del precio de la acción, ya que el cambio del precio de la acción se ve afectado no solo por el desempeño de la gente, se ve afectado por otras condiciones eh, ajenas a él, como por ejemplo factores económicos, intervención del gobierno. Y en base a esto, si este tiene un efecto positivo en el precio de las acciones, este va a recibir un pago mayor que no necesariamente refleja su esfuerzo. Y lo mismo al revés. Puede ser que él haya trabajado mucho, se haya esforzado mucho, pero las acciones a lo mejor debido a estas condiciones externas bajaron de precio y va a recibir una paga menor al esfuerzo. Entonces, ese es otro de los problemas. No hay una relación entre el esfuerzo que la persona o el agente da versus el bono recibido, ya que este está asociado al precio de las acciones, el cual fluctúa y está afectado por otros factores externos. Ahora, independiente de esto, es mejor tener esa opción a no tener ninguna. Es mejor tener un contrato de incentivos asociado a acciones a no tener un contrato de incentivos. Además que, como ya vimos, un sueldo que es rígido y que es fijo lleva a mayores costos de agencia. Profe, ¿por qué el sueldo fijo llevaba más costos de la agencia? ¿Por qué la remuneración fija lleva más costos? Porque cuando se establece una remuneración fija, recuerdan de la clase anterior, lo que hacíamos era tener una remuneración fija que siempre era alta. Era una remuneración fija con un monto alto para motivar a las personas a que hicieran bien su trabajo. ¿Se acuerdan que decía, si tenemos personas capaces y le pagamos bien, vamos a tener buenos resultados? Entonces siempre estamos pagando un valor alto de remuneración, pero no está asociado al desempeño. Entonces puede ser que tengamos costos de remuneración superiores. Por lo tanto, por eso afectan o aumentan los costos de agencia, porque tenemos un costo superior a que si tuviéramos remuneraciones normales más un bono asociado al desempeño. Ah, ya, bien, bien. Vale, gracias. Ya. En cuanto a los gerentes de unidad de negocio, en este caso, cuando hablamos de los gerentes de unidad de negocio, la relación que existe entre el trabajo de ellos, el esfuerzo, está mucho más distante del valor del precio de las acciones que lo que veíamos con el director general. Los costos de agencia son semejantes, pero la relación con el esfuerzo es mucho más difícil de establecer, ya que es sumamente difícil calcular cuánto aporta cada unidad de negocio al incremento del precio de las acciones de la empresa. Debido a esto, entonces, es porque se basa el bono de los gerentes de unidad de negocio en el ingreso neto de la unidad de negocio. Ahora, también tenemos un problema con esto. Puede ocurrir que la demanda de un producto decrezca debido a que hay un producto sustituto o alguna otra causa adicional, y esto también afecta el bono que recibe el gerente, pero a lo mejor el gerente tuvo un buen desempeño, pero su bono no va a ser el asociado a su desempeño directamente, sino que va a estar asociado al resultado obtenido, que depende también de factores externos a él. Lo otro que ocurre es que también el agente puede inflar el ingreso neto, manipular los datos de forma contable, que no van a afectar el valor de la empresa, pero que sí van a informar como que tuvo un mejor desempeño del que en realidad logró. Profe, ¿Sí?
¿Cómo se hace eso de poder inflar un ingreso, como malversar un documento? No te puedo enseñar eso, no es ético de mi parte que yo te enseñe eso. Lo que se Ah, no, hace pero yo pregunto para conocimiento general, ¿cómo lo hacen? es, a grandes rasgos, lo que se hace es manipular la información. No necesariamente manipular los ingresos globales, por eso no afecta a la empresa, porque a nivel global no es que tú digas, la empresa ganó 3.000 y contablemente la empresa tiene un ingreso de 2.000. Lo que haces es manipular la información de tu unidad, de que tu unidad está aportando más a ese ingreso final de lo que están aportando a lo mejor otras unidades. Y eso se hace manipulando los datos que maneja tu unidad. Si, por ejemplo, manejas costos, a lo mejor lo que hace es tratar de llevar costos a otros centros de costo. ¿Qué otra cosa podrías hacer? Porque al disminuir los costos vas a decir que tu unidad está teniendo mayores ingresos. A lo mejor esos costos, en vez de costos, los vas a manipular contablemente y los vas a registrar como como inversiones. Y si los registras como inversiones, tampoco a lo mejor te van a descontar del saldo final. ¿Me explico? Sí, profe. Por eso habla de Profe, información estable. ¿Mm? no, la interrumpí. No, dime, les molesta porque está justo sonando un auto, una alarma, bocina. ¿Lo escuchan muy fuerte ustedes? Yo sí. No, no la escucho tan fuerte, profe. Se escucha como de Profe, fondo. otra consulta. En la diapositiva anterior, el asunto de la pérdida residual que se refiere a las diferencias, eso no lo entendí. Si me lo puede explicar, por favor. La pérdida residual te va... Esto era la lámina anterior. ¿A qué te referías con No. La anterior a esa. la 8? Creo que era. Es la donde dice de los acuerdos de incentivo, que no se asegura con la congruencia de la meta. Después dice que la diferencia causan costos adicionales, que incluso un sistema eficaz de conciliación de incentivos puede producir divergencia de las preferencias. Y eso se le llama pérdida residual. Creo que es un poco más atrás. Acá está. Acá, Eso. estábamos bien atrás. En el contrato Ujú, dice, sí. claro, porque habla de... ¿Qué pasa? Que como no hay una claridad, no hay una buena supervisión en algunos casos, no hay una claridad de que la congruencia en las metas esté correcta, van a haber divergencias en las metas, divergencias en las preferencias de la gente con el principal. Y si hay una divergencia, no necesariamente vamos a conseguir los resultados que esperamos, no vamos a tener los buenos resultados que esperamos, vamos a tener menores resultados de lo esperado. Por eso tenemos una pérdida, por eso se llama pérdida residual. Al, a la brecha existente entre lo que logró la gente y lo que busca el principal. Y esto es por la Ya, profe. Ya. diferencia de objetivo, por la diferencia de las metas que buscamos. Recuerden que la congruencia en las metas es que mis acciones me lleven a cumplir lo que quiere el principal, es decir, lograr un 100% más. Pero cuando yo no tengo motivación por realizar las tareas al 100%, dar mi máximo esfuerzo, porque a lo mejor lo que yo busco es otra cosa, a lo mejor no voy a lograr el 100, a lo mejor voy a lograr el 5. Y esa diferencia se le llama pérdida residual. Profesora, ¿Sí? no sé si soy solo yo, pero a veces se le escucha entrecortado. No sé si tengo algún problema de internet, chiquillo. ¿Alguien más me Yo, escucha? yo la escucho bien, profe. Ah, yo soy yo. A lo mejor Después de la grabación compañero, voy. porque se escucha bien. Ya. Bueno, ahí no hay mucho que pueda hacer, pues si me escucho cortado y hay problemas con el internet, lamentablemente no hay mucho que pueda hacer.
Pero por lo que me dicen, al parecer no es un problema del internet. Ya, ¿alguna duda con la teoría de la agencia? Porque ya vamos a pasar la materia que ya, esta es el inicio de la unidad 3. Con la lámina 9 terminamos el contenido de la prueba del jueves. No, profe, ninguna duda. Ya, Profesora, yo tengo una duda, pero no de la materia, sino que si es que vamos a hacer alguna guía como para la prueba pasada. yo subí 2 PPT, o sea, un Ah, PDF, ya. y dos PDF, que es esta presentación, y subí otra. Entonces, lo que les comenté cuando inicié la clase es que vamos a terminar de pasar esta materia, que quedan 9 láminas. Cuando terminemos de pasar esta materia, lo que yo quiero es que ustedes abran el otro PDF que tiene ejemplos. Y ahí lo que vamos a ver 2 ejemplos asociados a la teoría de la compensación. Perdón, no teoría, me traspapelé con la teoría de la agencia. Con la Sí. sistemas de compensación, el diseño de sistemas de compensación e incentivos, que es lo que vimos en la clase anterior. Ya, entonces, pasemos esta materia e iniciamos con lo otro, que en realidad lo otro es como lo más importante de cara a la prueba, ¿ya? Ya, gracias, profesor. Ya, entonces, en el sistema, bajen mientras la otra información si quieren. Si no, igual les voy a dar tiempo para que bajen y lean y de ahí vamos a iniciar la resolución. Entonces, tenemos los sistemas de medición del desempeño. ¿Y cuál es el objetivo? Uno de los objetivos de los sistemas de medición del desempeño es implantar las estrategias. Por lo tanto, lo que buscamos son las acciones, las medidas que nos lleven a implantar de mejor forma las estrategias, las que mejor representen la estrategia. Los cuales pueden ser, por ejemplo, factores básicos de éxito. Los que nos van a llevar a evaluar si la empresa está o no aplicando esta estrategia. La empresa lo que hace es que define factores de éxito básicos para ella. Y si estos factores se cumplen, estos se recompensan y también hay una motivación entonces de las personas para trabajar en que esto se cumpla. Entonces, ¿qué es lo importante? Tenemos la estrategia y es importante para evaluar que esta estrategia se implante, es establecer que lo que se mide efectivamente se debe hacer. O sea, si yo tengo factores de éxito establecidos con metas e indicadores definidos, si tengo algo que medir es porque efectivamente lo estoy haciendo. Entonces, lo que voy a medir es porque efectivamente se hace. Lo que se hace se recompensa. O sea, si logro el indicador, si logro el factor de éxito, voy a recompensarlo. Si lo recompenso es que de verdad cuenta, es decir, de verdad está haciendo un aporte para mis objetivos como empresa. Y lo que cuenta se mide. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los sistemas de control financiero? Cuando realizamos control a través de estos sistemas de control financiero, lo que hacen es que principalmente motivan a cumplir acciones en el corto plazo y que no necesariamente van a ser un aporte en el largo plazo para la empresa. Aquí también podría haber esta manipulación de datos o que los gerentes tomen decisiones y acciones que están más orientadas al corto plazo para cumplir con estos controles financieros y no están orientadas al largo plazo, pudiendo, a lo mejor en algún caso, afectar el cumplimiento a largo plazo de la empresa o obtener menos utilidades a largo plazo por la toma de estas decisiones. Cuando hablamos de errores de comisión, es cuando, por ejemplo, el gerente se enfoca en cumplir los objetivos de venta con productos a lo mejor que son de menor calidad
para cumplir con estos objetivos de venta, pero que van a afectar las ventas futuras, porque si tenemos productos de baja calidad, lo más probable es que después los clientes no nos compren. Y a esto entonces lo llamamos errores de comisión. Dentro de lo que conversábamos también anteriormente, puede ser que tengan los gerentes acciones útiles en el corto plazo, para que les dé ganancia en el corto plazo, pero no las que son útiles en el largo plazo. Y principalmente esto tiene que ver con inversiones, por ejemplo, en investigación y desarrollo. Sabemos que las inversiones en investigación y desarrollo son altas, y también sabemos que los resultados obtenidos de estas inversiones no se ven en el corto plazo. Estos son proyectos de largo plazo. Por lo tanto, puede ser que los gerentes tomen decisiones de no invertir en estos proyectos, porque lo que va a hacer es que les va a restar ingresos, les va a restar, les va a afectar el flujo de caja en el corto plazo y van a tener resultados menores a lo esperado, en lugar entonces de efectuar estas inversiones que le van a dar un buen rendimiento, una buena rentabilidad en el largo plazo. Y a esto se le llama errores de omisión. Otro limitante de usar los controles financieros es que usar la utilidad en el corto plazo también lo que hace es afectar la comunicación existente entre el gerente de la unidad de negocio y la dirección de la empresa. ¿Esto por qué? Porque si se basa la evaluación de desempeño de los gerentes en base entonces al presupuesto de utilidades, puede ocurrir, y lo más probable es que fijen objetivos que son fácilmente alcanzables. Y esto va a afectar el desempeño general de la empresa porque va a fijar una cantidad presupuestada de utilidades que es menor a la que podría efectivamente alcanzar la empresa. Y por otro lado también puede ocurrir que los gerentes no comunican que a lo mejor no van a cumplir con estas utilidades esperadas para que no se vea que a lo mejor hay un mal desempeño, y esto va a afectar a que no se van a poder realizar acciones correctivas a tiempo para efectivamente poder aportar al desempeño que se espera dentro de las utilidades. También está el tema de la manipulación. Cuando hay un control que es muy estricto a nivel financiero, se puede manipular los datos. Y aquí hay ejemplo de alguna manipulación. Los gerentes pueden elegir métodos contables que tomen utilidades futuras para cumplir con los objetivos del periodo en curso, que tiene que ver con deudas de incobrables, con los inventarios, con los reclamos de garantía. También se pueden falsificar datos, dando información que no es real, que es inexacta. Por lo tanto, depender solo de medidas financieras no nos va a permitir asegurar que la estrategia se ejecute y se logre de forma exitosa. Entonces se debe hablar a los gerentes de la unidad de negocio tanto de forma financiera como no financiera. El sistema de medición de desempeño es como un gran cuadro de mando. Por eso dice que se puede asemejar a lo que es un tablero de un auto, donde tenemos indicadores que nos van ofreciendo información de cómo van operando los procesos. Entonces, ¿qué nos van indicando? Nos van indicando cómo está comportándose nuestra empresa en relación a la industria, y en base a lo que estamos observando dentro de este tablero de información de indicadores podemos ir tomando acciones correctivas que nos van a servir para poder conseguir los objetivos que la empresa se propone.
Tenemos información de lo que ya pasó. Si, por ejemplo, lo asemejamos a un auto, tenemos la información del odómetro, que nos indica cuántos kilómetros ha recorrido el auto. Sería lo mismo, por ejemplo, que una empresa midiera cuál es su participación accionaria hasta ese momento. Esa es información pasada. Y también hay información que está contándonos lo que va sucediendo. Como por ejemplo en el auto, tiene que ver con el tacómetro, con el medidor de revoluciones. O en el caso de una empresa, si hablamos, por ejemplo, del porcentaje de entregas a tiempo. Además, hay mediciones que tienen relación unas con otras. Si, por ejemplo, lo vemos con respecto al auto, sabemos que reducir las revoluciones al cual estamos manejando el auto nos va a permitir tener un mejor consumo de combustible. Va a haber un menor gasto de combustible. En el caso, por ejemplo, de las entregas, sabemos que si aumentamos las entregas a tiempo, lo que va a hacer es que va a afectar o va a aportar a lo que es la satisfacción del cliente. Un ejemplo de medición del desempeño es el Balance Scorecard, indicador balanceado de desempeño, cuadro de demanda integral, recibe todos esos nombres, donde tenemos 4 perspectivas, las cuales tenemos metas e indicadores. La perspectiva financiera, donde por ejemplo tenemos los márgenes de utilidad, rendimiento sobre activos, flujo efectivo. La perspectiva de clientes, donde reflejamos la participación de mercado, el índice de satisfacción del cliente. La perspectiva interna, que tiene que ver con la retención de los empleados, la reducción del ciclo de producción, y la perspectiva de innovación y aprendizaje, que por ejemplo podría contener información sobre el porcentaje de ventas de productos nuevos. ¿Qué busca el Balance Scorecard? Es realizar un equilibrio entre todas las mediciones estratégicas para alcanzar la congruencia en las metas. Además, permite mejorar la comunicación en la empresa y a fijar objetivos organizacionales y proporcionar una realimentación de la estrategia de forma constante. Cuando se crea el cuadro de mando, se debe realizar una mezcla de mediciones que integren, por ejemplo, un reflejo de los factores críticos de éxito de la estrategia de la empresa, muestre las relaciones causa-efecto que hay entre las metas individuales, donde podemos ver cómo las medidas no financieras afectan los resultados financieros, y también nos sirve para tener una visión más amplia de lo que es la organización. El cuadro de mando integral es lo que vamos a ver en la 4ª unidad, así que aquí es solamente un resumen, lo vamos a ver en detalle en la unidad 4 del curso. Con eso terminamos la materia. Ahora la idea es que ustedes abran el otro PDF, donde hay unos ejemplos. ¿Cuál es la idea? Mi idea no es que respondan la totalidad de los 2 ejemplos porque, como les decía también en la otra sección en la mañana, no van a tener el conocimiento porque no hemos visto ejemplos asociados al tema, así que no se preocupen si hay cosas que no saben contestar. Lo que busco ahora cuando lo lean es que analicen lo que dice el caso, entiendan, haya una comprensión, traten de comprender de mejor forma, cuestionar lo que dice ahí y que me pregunten si tienen dudas o si algo no les cuadra. Y también que hay preguntas que sí pueden responder de acuerdo a lo que hemos visto, o a lo mejor por lo que hemos visto, por criterio, por intuición, se les puede ocurrir a lo mejor cómo resolver algunas cosas. ¿Ya? ¿Me explico? Sí, profe. Entonces les voy a dar, Francisco, ibas a hablar, parece. Sí, profe. Sí, profe. Medición del desempeño es parte de la unidad 3, ¿cierto? No entra a esta prueba. No, hasta teoría de la agencia entra en la prueba. Ya, profe, gracias. Ya, les voy a dar
En la mañana les di 20 minutos, pero como nosotros íbamos atrasados en la materia, les voy a dar unos 15 minutos, yo creo. Entonces, muy poco. A ver, dejémoslo a las 3:35. A las 3:35 retomamos la clase para que veamos qué respuestas o dudas tienen acerca del caso y comenzamos a resolverlo. ¿Ya? Aprovechen de ver la materia de compensaciones, bájenla si no la tienen, vayan viendo qué cosas se puede aplicar, qué no, para que vayamos aprovechando el tiempo de resolver algunas dudas. Entonces a las 3:35 les hablo para que comencemos con la solución, ¿ya? Profe,
Ya, ¿comenzamos? Están todos de vuelta, ¿cierto? Sí, profe. Ya. ¿Qué nos dice el primer ejemplo? La empresa YYY, líder del sector construcción, ha enfrentado una fuerte pérdida de competitividad en el periodo 2006-2008. Esto es importante. Su pérdida de competitividad era de acuerdo a su sistema de compensaciones, ¿ya? Y esta pérdida de competitividad, en cuanto a sus compensaciones, se ve reflejado en lo que es el incremento de la rotación no deseada de su personal en los últimos 3 trimestres. Debido a esto, entonces, el gerente de la empresa decide contratar un estudio de compensaciones que le ayude a objetivizar esta situación. ¿Qué resultados entregan? Entregan que el nivel de equidad interna está adecuado a la responsabilidad establecida en los cargos con una tasa o un factor R de 0,91. Igual es bien cercano a 1, entonces está bien equiparado la responsabilidad de los cargos dentro de la organización. Los beneficios y remuneración variable, excepto para el caso de los ejecutivos, están dentro del mercado de referencia. Las curvas de remuneración fija han sufrido variaciones que implican que hoy no se cumple la política de remuneración y beneficio de la empresa, y este factor de no cumplimiento está entre un menos 30 y un más 20%. Profesora, ¿Sí? eso, lo de la mediana, no lo entendí. Sé que lo pasó, pero creo que lo olvidé por un momento. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir que no se cumple con la política de remuneraciones y beneficios de la empresa? ¿Qué quiere decir? O sea, la empresa ya tiene política de remuneración y beneficios, pero no se están cumpliendo. ¿Eso es lo que quiere decir? Lo que está evidenciando acá es que la política de remuneración y beneficio de la empresa no está, no está acorde principalmente a las curvas de remuneración de mercado. Ah, entiendo. Entonces, no es igual a las otras empresas. Eso es como lo que quiere decir. Claro, porque cuando hablamos de competitividad en el sistema de compensaciones no estamos comparando con la competencia. Ah, ya. Gracias, profe. Entonces, mira, vamos a ver cómo se asocia el resto de las tablas. Y por último nos dicen que la pérdida de competitividad externa está principalmente desnivelada en esos niveles de cargos y en esos porcentajes que van desde menos 8 a menos 18. Acá podemos ver cómo está la mediana en el mercado en cuanto a las remuneraciones versus la mediana de la empresa. Y aquí principalmente, como decía, en los últimos 3 trimestres donde se ve una mayor variación. Nos dice además entonces que el gerente general va con estos antecedentes al directorio y le pide que le entregue una propuesta de ajuste de remuneración en los siguientes 15 días. Y como el director general es nuevo en esta materia, lo contacta a ustedes para que le entregue una propuesta que sea validada por el directorio. Y que le solicita que entregue su visión de qué puede haber originado la pérdida de competitividad, cuáles podrían ser los criterios a considerar en el ajuste del nivel de compensación al personal. De acuerdo a los criterios descritos en el punto 2, a cuáles trabajadores habría que hacer el ajuste, considerando que el directorio no va a aprobar un aumento superior al 6% de la remuneración de la planilla actual. ¿Cuál puede ser una estrategia para evitar que esta situación se vuelva a producir y que además considere qué elementos de la compensación no se están aplicando en la empresa? ¿Qué nos entregan además? Nos entregan estas tablas donde están los trabajadores, el nivel al que pertenecen,
el monto de la remuneración fija, y cuando tú me preguntabas acá, las curvas de remuneración no cumplen la política de remuneraciones, se refiere a estas tres columnas, a esta nueva política que está evaluando la empresa Y que está acorde al mercado. Ah, ya entiendo, profe. Gracias. Además, nos entregan la evaluación de desempeño del año 2006 y la evaluación de desempeño del año 2007. ¿Qué es importante destacar acá? Es que la evaluación de desempeño va de la nota 1 a la 5, donde las notas buenas comienzan desde el 3 hacia arriba. De 3 a 3,9 es un buen desempeño, y de 3,9 hacia arriba ya es un desempeño por sobre lo esperado. Y esta es la continuación de la tabla con el resto de los trabajadores. Entonces, ¿cómo respondemos a la primera pregunta? ¿Qué creen ustedes que puede haber originado la pérdida de competitividad en relación a lo que el caso dice y en relación a lo que vimos en la materia? ¿Por qué mi remuneración y mi compensación puede estar más bajo que el mercado, que mi competencia? Profe, ¿Sí? yo pienso que puede ser porque los objetivos que le están dando a sus trabajadores son muy simples. Y al ser muy simples, quizás se paga menos, o eso también afecta en la motivación de los trabajadores, porque la mayoría de los trabajadores tenían como el promedio de rendimiento como rozando el 3, así pasando el 3 y un poquitito, entonces como que están trabajando por lo justo nomás. ¿Tú No, crees, como que no se esfuerzan más allá, por así decirlo. pero tú crees que eso, el que yo a lo mejor no les esté exigiendo o que ellos no están teniendo un buen cumplimiento porque no sabemos qué pasa realmente, eso me afecta a la remuneración, a que yo le esté pagando bajo el mercado a mis trabajadores? No, en verdad no, profe. Pero podría ser igual con el tema de que el tema de la remuneración fija y la variable. Pero eso me afectaría más al desempeño. Aquí lo estamos viendo al revés. Yo le estoy pagando a mis trabajadores menos de lo que le paga la competencia y por eso se están yendo de mi empresa. Profesora, eso ¿Sí? se ve en la tabla que dice nueva política de III, ¿cierto? Claro. Por eso en la nota dice, ¿Y la la nueva mediana? función es de acuerdo a la evaluación en el mercado. Ah, entonces la mediana es lo que le están pagando la otra empresa y la remuneración fija garantizada actual es lo que yo le estoy pagando, ¿cierto? No. La remuneración fija garantizada es lo que tú le estás pagando a tus trabajadores. Sí. La nueva política de la empresa es que, de acuerdo a la investigación en el mercado, pudo observar que a los trabajadores del nivel 1, por ejemplo, se les pueden pagar un mínimo de 7 millones y un máximo de 12 millones con una mediana de 10. Ah, ya. Entonces, de acuerdo al estudio de mercado, la empresa dice, podría yo abordar esta nueva política, pero Ah, necesito que tú me digas a qué trabajadores les tengo que aumentar el sueldo y en cuánto. por ejemplo, yo veo que al trabajador número 1 tiene una remuneración fija garantizada de 9,4, no sé qué es, dólares o pesos, y la mediana, que es como lo normal, es de 10,04, o sea, tiene más bajo que la mediana de otra empresa, entonces puede que se rote ese empleado si encuentra otra empresa que le pague mejor. Claro, Y es en la evaluación, empresa. y en la evaluación global de su desempeño, el 2006 tuvo un 4,2, o sea, un desempeño excelentísimo, pero para el 2007 bajó a un 3,1, o sea, bajó un punto y algo, entonces puede ser que la remuneración que él esté viendo en la otra empresa lo esté afectando para que él trabaje menos. Sí, exacto. Entonces es un gran problema, ¿cierto? Entonces Sí, la primera pregunta nos dice,
¿Por qué? ¿Qué pudo haber originado que la empresa tenga estos sueldos más bajos que la competencia y que recién lo esté observando a través del estudio que hizo y a través de la rotación? ¿Qué creen ustedes que originó que haya esta pérdida de competitividad en cuanto a la remuneración y a las compensaciones? En mi caso, creo que tiene que ver con el punto 3 de los principales resultados que entrega, o sea, el estudio de las compensaciones, que dice las curvas de remuneración fija han sufrido variaciones que implica que hoy no se cumple la política de remuneración y beneficios de la empresa, en torno a la mediana, más 20% y menos 30%. O sea, que se ve en las tablas que la remuneración de los empleados, no todos, porque algunos sí los cumplen, no están de acuerdo a las remuneraciones que están en el mercado. Sí, efectivamente. Pero la pregunta es, ¿qué pasó que llegamos a tener una pérdida en la competitividad? ¿Qué pudo haber pasado? Puede haber sido el bajo precio de las acciones. Por ejemplo, puede haber sido que la empresa no tenga un buen resultado de rentabilidad de inversiones en el periodo, ¿cierto? Versus la competencia. Pero eso no lo puedo extraer del texto, creo yo. Estoy todavía tratando de discernir qué es lo que puede ser, profe. No, del Es que texto. como dice cuáles, podemos ver cualquiera en realidad, las Exacto. probabilidades. De acuerdo a lo que hemos visto nosotros en clase. ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema de compensación? Vimos que tenía 3 factores principales. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Tienen a mano la materia? La equidad variable, interna. ¿eso? La equidad interna, que vimos que la empresa dice que está bien, está en un 0,91. Ese no es un problema. ¿Cuál era el otro? El otro Otro es era una de las estrategias, ¿no? Ah, no, me equivoqué. la competitividad externa y la estimulación de niveles de desempeño. Ya, la competitividad externa. Y eso es lo que estamos evaluando. Entonces, cuando tú dices, el caso no me lo dice, el caso no te dice exactamente qué, el caso te dice, estoy bajo mi competencia. Entonces, ¿qué está indicando? Que hay un tema con la competencia en que yo estoy pagando menos y eso puede ser debido a que mis resultados no fueron los mejores o también puede ser a que los resultados de la competencia fueron mejores que los míos y le puede pagar más a sus trabajadores. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, ¿qué otra cosa pudo afectar también? Que la empresa dice que evaluó el periodo, perdón, acá arriba está, 2006 a 2008. Entonces, ¿qué pasó además? Que la empresa está haciendo revisiones cada 2 años. Entonces nos está dando cuenta de que hay cosas que afectaron al mercado, a lo mejor el año anterior incluso, y pudo haber tomado otras medidas antes. Ah, profe, yo recuerdo que usted decía que las revisiones eran anuales, ¿cierto? O hasta trimestrales a veces. Depende de la empresa, pero hay revisiones que se tienen que ir haciendo de forma continua porque es la única forma de ir viendo los cambios en el entorno. Recuerden que hablamos en algún minuto que si no estamos pendientes de los cambios en el entorno, no somos capaces de reaccionar a tiempo y nuestra empresa, nuestras utilidades se van a ver afectadas. Entonces, en este caso, la empresa realiza estas revisiones cada 2 años, este estudio de mercado donde ve las remuneraciones y recién se dio cuenta que estaba bajo el mercado. Pudiendo a lo mejor, por lo que vimos en la gráfica, haber tomado medidas antes. ¿Cierto? La segunda pregunta nos dice, ¿cuáles podrían ser los criterios a considerar en el ajuste del nivel de compensaciones del personal? Si ustedes, traduzcamos la pregunta. ¿Cuáles serían los criterios que ustedes utilizarían para mejorar estos sueldos de las personas?
¿Cómo podrían decidir a quienes se les aumente y a quienes no? Porque no Eh, podemos hacerlo a todos. profe, se podría, con la evaluación global de desempeño, sacar el promedio de esos dos datos. Claro, podríamos hacerlo con el desempeño. ¿De qué otra forma también podríamos hacerlo? No se me ocurre. Con la nueva política, tal vez. ¿Y cómo lo haríamos con la nueva política? No me acuerdo quién habló delante y dijo, que como yo veo solo las siglas, chiquillas, no me sé los nombres. La remuneración es 9,04 y la mediana es 10,04. Ah, yo fui. Mario, parece que fuiste tú, sí. Sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer también? O sea, para mí sería acercarme a las políticas exteriores que tienen otras empresas, tratar de imitar y de tomar el valor de referencia del mercado, actualizarme, por así decirlo. Entonces, juntando las dos cosas, podríamos decir, lo primero que buscamos es tratar de acercarnos a los valores de mercado, pero además podríamos premiar el desempeño, ¿cierto? Entonces podríamos tener un criterio de mercado donde a los trabajadores que tengan una evaluación entre 3 y 3,9 lo llevemos a la mediana de la nueva política, con un máximo de aumento de un 10%. Y cuando tengan un desempeño por sobre 3,9, que vimos que son muy pocos, le podríamos aumentar un máximo de hasta un 20%. Y aquí no tenemos un límite, a lo mejor no necesariamente acercarlo a la mediana, sino que otorgarle el 20%. Esto está, Profesor, una consulta. sí, ¿Ese 10% y ese 20% es como una estimación es o una, así se calcula? es una estimación, pero una estimación en base a qué? En base a eso, porque sabemos que tenemos niveles que van desde 8 a 18. Entonces ahí tenemos, eso nos sirve como una forma de poder estimar este aumento porcentual, entre qué valores podría aplicarse. Profesora, ¿eso se refiere a lo que dice de la pérdida de competitividad externa? Esos valores de menos 8,3 y 18,01, ¿cierto? Sí. Ah, ya. La pérdida de competitividad finalmente es la diferencia que hay entre mi remuneración, y la de mercado que estaría establecida en la nueva política. Y ahí donde se hizo este análisis se dieron cuenta que con respecto al mercado hay una diferencia en ciertos niveles que va en menos 8 y otros niveles que llega hasta menos 18. Entonces eso me puede servir como antecedente para poder establecer este criterio del 10 y del 20%. Pero simplemente, profesor, usted dice ya, a donde es menos 8, entonces 10%, donde es menos 18 es 20. ¿O cómo es el criterio para establecer eso? Como que todavía no logro visualizarlo. El criterio es el siguiente, mira, lo vamos a ver aplicado en el punto 3, pero lo que tú buscas es, primero, identificar qué trabajadores tienen una evaluación promedio, tal cual como dijo Esteban, si no me equivoco, delante. Esteban, parece que fuiste tú, ¿cierto? Que dijo que había que calcular el promedio de la evaluación de Sí, desempeño profe. por años. Claro, tal cual como dijo Esteban, tú calculas el promedio de evaluación de desempeño de los 2 años y aquellos que están entre 3 y 3,9, tú dices, estos son postulantes a que yo le aplique máximo un 10% de aumento. Si tengo una evaluación sobre 3,9, tú dices, este trabajador está postulando que yo le aumente un 20% como máximo de su remuneración. Lo vamos a ver acá. Entonces, de acuerdo al criterio que acabamos de ver, lo que nos pide el punto 3 es que hagamos una propuesta y que indiquemos a qué trabajadores le vamos a hacer este ajuste o cuál ajuste le vamos a hacer a qué trabajador. Pero ¿qué pasa?
que el directorio nos pone una traba. Nos dice que va a aprobar a lo más un 6% de incremento de salario a la planilla que nos entregó. No más que eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tomar la planilla de los 49 trabajadores, aplicarles el criterio, y luego de que aplicamos el criterio vemos qué porcentaje de aumento de remuneración tenemos. Si estamos bajo o sobre el 6%. Si estamos sobre el 6%, no es necesario que nosotros nos ajustemos, sino que lo que podemos hacer es ir al directorio, le decimos, mira, apliqué estos criterios, estoy llegando a un 10%. Si no hay opción de llegar al 10%, para llegar al 6% tengo esta propuesta, o díganme ustedes qué criterio aplicamos para llegar al 6% que ustedes me piden. No es una decisión que necesariamente ustedes tengan que tomar. Se analiza con el directorio, ¿ya? Profesora, una pregunta que puede ser un poco tonta. ¿Ese 6% se refiere a la cantidad de empleados o a la cantidad de dinero? Al dinero. Ah, ya. Un incremento en el dinero en como máximo un 6%. De lo que actualmente se paga de acuerdo a lo que dice la planilla. O sea, lo que hago es comparar el total de la remuneración fija actual con el total de... No, perdón, lo tengo acá. Con la nueva remuneración que calculo en esta nueva planilla. Espérate, que ahí nos adelantamos. Vamos a llegar ahí también. Entonces, para hacer esto, ¿qué hacemos? Primero, calculamos la diferencia que existe entre los sueldos que le pagamos a los trabajadores versus la nueva política que queremos implantar. Ahí vemos, esto le pago a mi trabajador, cuánto está bajo sobre el mínimo, cuánto está bajo sobre la media, cuánto está bajo sobre el sueldo más alto. Se calcula el promedio de las evaluaciones del año 2006-2007 y vamos entonces revisando, a ver, a quiénes le vamos a aplicar el criterio de mercado y a cuáles el criterio de mérito, o a cuáles no le podemos aplicar nada. Y de acuerdo a esto vamos analizando entonces después cuánto se le va aumentando a cada persona en función de los criterios anteriormente vistos. Entonces vamos aplicando este análisis y luego que se aplica, ¿qué resultado le da a esta persona? Le da un aumento de un 10,4, superior al 6% que nos piden. Pero como les decía, no es necesario que lleguemos al 6% porque esto lo vamos a someter a evaluación y a revisión con la dirección, con los directores de la organización. Entonces, la planilla acá, ¿la ven bien o la aumento? Yo lo veo bien, profe. Y lo aumenté igual un poquito porque está chiquitito, pero se ve. Ya, tenemos entonces la misma información de la planilla anterior, ¿cierto? El trabajador, el nivel, la remuneración fija, el mínimo, mediano y máximo de los sueldos. Y acá vamos sacando las diferencias. 9,04 dividido en 7,03 nos da que la remuneración fija del trabajador 1 está un 29% en un valor superior al mínimo de la nueva política, de acuerdo a la revisión de mercado. Si lo comparamos con respecto a la mediana, estamos bajo un 10% y con respecto al máximo estamos bajo un 25%. La evaluación de desempeño promedio la sacamos y lo que revisamos es, ¿está entre 3 y 3,9? Sí. ¿Es mayor a 3,9? No. Por lo tanto, ¿qué criterio de aumento de sueldo le corresponde? De mercado, porque está entre 3 y 3,9. Eso es de acuerdo a lo que se definió en el criterio 2. ¿Y qué decía el criterio 2? Perdón, el criterio de la pregunta 2 es que como máximo le vamos a dar un 10% para llegar a la mediana. Y justo con 10% llegamos a la mediana. Entonces, el aumento de sueldo corresponde a un 10%, donde el criterio es llevarlo a la mediana,
Y la nueva remuneración va a ser de 9,9 millones. ¿Queda claro? Sí, en mi caso sí. Ya, lo mismo para el trabajador 2. Aquí nos dimos cuenta en la mañana que no lo alcancé a corregir, chiquillo, y un error en el 3. Porque al trabajador 3 también le corresponde un aumento del 10%, porque tiene una propuesta de aumento de sueldo social al mercado. Así que ese valor es un 10%, ¿ya? El del trabajador 3. ¿Qué pasa con el trabajador 2? También hacemos lo mismo, ¿cierto? Establecemos los porcentajes y ahí vemos que está sobre el mínimo en un 16%, bajo la mediana en 19% y bajo el máximo en 32%. Para llevarlo a la mediana necesitamos 19% de aumento, pero como máximo sabemos que para el criterio de mercado es 10%, por lo tanto le damos lo máximo que podemos darle, es decir, un 10%. Y con eso lo llevamos a un 7,6 de remuneración. Por ejemplo, en el caso del 4, está bajo la mediana un 5%. Su evaluación está entre 3 y 3,9, es decir, el criterio es de mercado, un máximo de aumento de un 10%, pero no lo aumentamos al 10%, le aumentamos solo un 5%, porque con el 5% lo alcanzamos a llevar a la mediana de su sueldo. Profesora, ¿Sí? un compañero le hace una pregunta por el chat. Sí, qué bueno que me dijiste, porque recuerden que no lo veo. ¿Qué es lo que debe estar? La evaluación de desempeño, Cristian. El promedio de las evaluaciones de desempeño del año 2006 y 2007 debe estar entre 3 y 3,9 para que la propuesta sea de aumento de un 10% máximo para llevarlo a la mediana de los sueldos de mercado y mayor a 3,9 la evaluación de desempeño para entregarle un 20% de aumento. ¿Queda claro o no? Profesora, yo tengo una duda con respecto a Sí. eso. Dime. En ese caso de que, por ejemplo, hay trabajadores que están a un porcentaje más de diferencia con respecto a la media que ofrece el mercado. Y hay Ya, otros trabajadores que están más cerca, pero el rendimiento es similar, o sea, se mantiene en el mismo margen de 3,0 a 3,9. Pero el porcentaje en ese caso es 5% y en el otro de más abajo el 6%. ¿No estaría siendo como un poco injusto en ese sentido o porque el método lo especifica así, debe ser así? ¿tú hablas del trabajador 4 y 5? Claro, O sea, lo injusto es, no sé si, ven mi cursor, ¿cierto? ¿Ven la flecha Sí. de mi sí, mouse? Sí Ya. se ve. Lo injusto es que actualmente le estoy pagando menos al trabajador 5 que al trabajador 4, siendo que están al mismo nivel. Lo que estoy aplicando es justicia cuando le aumento el porcentaje que requiero para llegar a que ahora se les pague a ambos el valor correspondiente a la mediana de mercado. Si te das cuenta, ambos terminan ganando lo mismo, terminan ganando 4,8. entonces aquí la equidad sería como entre los cargos. Claro, la equidad es entre los cargos, la equidad interna. Claro, Y además, también velo por la equidad externa, por llevarlo a la media de mercado. Ahora, no puedo, por ejemplo, tengo el nivel 5 al trabajador 6 y también al trabajador 7, que les pago bastante menos. No puedo pagarle a todos lo mismo y a todos pagarle con respecto al mercado, porque tengo un límite. Porque no tengo, como les decía, una bolsa de dinero em, interminable como para pagarle a todos mucho más dinero. Entonces lo que hago es
tratar de equiparar lo máximo que puedo con las desigualdades existentes. ¿Sí? ¿No les quedan Sí, dudas? profesor. Ahí me quedó más claro. Es que, o sea, más que nada era por la duda de que, o sea, en la clase anterior nos había dicho que la equidad interna se refería sin importar el cargo empresarial que ocupaba la persona, el sistema de compensación iba a tratar de ser como lo más igualitario posible. Por eso era como que me generaba esa confusión de que aún teniendo el, como los requisitos para obtener el 10%, solamente obtenían para llegar a la media. Claro, porque no puedo, como te decía, aumentarle a todo el mundo en la cantidad que se requiere para llegar todos a la media, o para que todos los del nivel 5 ganen lo mismo, todos los del nivel 6 ganen lo mismo, porque ya tengo una situación que es desequilibrada. Entonces no puedo aumentarle a todos, y más encima tengo solo un 6% de aumento autorizado. Entonces trato de, con lo que tengo, llevarlo lo mejor posible a mejorar lo existente. Ahora, este tema siempre va a existir, chiquillos. Ustedes pueden estar ocupando el mismo cargo con otra persona y de acuerdo a la negociación que ustedes hagan, pueden ganar más o menos que las personas que están ahí en el cargo o en un cargo similar al de ustedes. No es fácil conseguir que para todos sea lo mismo. Además que, por ejemplo, lo que estamos aplicando acá, estamos premiando a los que tienen un buen desempeño, de 3 hacia arriba. A los que tienen un mal desempeño ni siquiera le vamos a aumentar el sueldo. Ah, profesora, entonces la tabla solamente posee a los que tienen el buen desempeño, ¿cierto? Mira, los que están en blanco no cumplen con los criterios. Ah, ya. 0% de aumento. Los que están en naranjo son los que tuvieron un desempeño relacionado al mérito, es decir, sobre el 3,9. Y ahí es distinto, porque, por ejemplo, tenemos el caso del número 8, donde está bajo un 24% de la media, por lo tanto, le aumento el valor máximo de un 20%, y en el caso del número 9, que también le corresponde un aumento de sueldo con respecto al mérito, está bajo un 4% con respecto al máximo. Por lo tanto, ahí lo que hago es aumentarle el 4% solo con respecto al máximo del mercado, lo llevo al máximo. No le aumento el 20% completo tampoco. Pero ahí tengo un criterio distinto. Porque lo que busco con los que tienen un desempeño superior a 3,9 es aumentar lo máximo posible. Por ejemplo, en el 15, estoy bajo la media en 7%. Podría solo aumentarle 7%, que es el criterio que utilizo los de mercado. Pero tengo un 20% que le puede servir para llegar a la media y acercarse al valor máximo. Por lo tanto, aumento el máximo posible, es decir, 20%. Ah, ya estoy entendiendo la tabla mejor. Gracias, ¿Qué profe. ¿Qué pasa con el 22, el 23 y el 24, que están con negrita? Estoy mal con respecto al mínimo, si se dan cuenta. Tengo menos 8 con respecto al mínimo, menos 11 y menos 14. En el caso del número 22, que está menos 8 con respecto al mínimo, le corresponde un ajuste de mercado con un máximo de 10%. Pero aplico 18. ¿Por qué? Porque ocupo menos 8 para solventar el mínimo más el 10% que le asigno para tratar de llegar a la media. Solvento el porcentaje que estoy bajo en el mínimo. Lo mismo hago con el 23. Cubro los menos 11, pero además le doy el 20% porque el 23 tiene asociado un criterio de acuerdo al mérito. Por eso aplico 31%. 11 más 20. Y en el caso del 24, estoy menos 14 con respecto a la mínima, entonces le doy el 14%
para cubrir el mínimo y además le doy el 10% asociado al criterio de mercado. Y así se va evaluando cada uno. Profe, ¿Sí? ¿y hay alguna manera de yo poder estimar ese porcentaje tal que yo no llegue a superar el 6% de alguna manera? Es que ahí lo que vas a tener que hacer es estar siempre evaluando. Tú ya puedes sumar cuál es la remuneración fija y lo que vas a tener que ir haciendo es jugando con la nueva remuneración que tienes en la última columna. Y ahí, por ejemplo, es que más que ir jugando, lo puedes hacer, pero tampoco es una decisión tuya decidir a quienes no se le aumenta. Lo que podrías proponer, a lo mejor, tú sabes que esos 4 niveles son los más críticos, son los que tienen mayor pérdida de competitividad. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir el nivel 11, a lo mejor, aquí tenemos el nivel 11, a lo mejor al nivel 11 no le aplico ningún criterio o le aplico un criterio de, no sé, máximo un 5%, entre 3 y 3,9 y 10 en el caso de 3,9 o superior, no sé, por ejemplo. Lo cual igual podría ser injusto. Lo otro que se podría evaluar a lo mejor también es que en vez de un 10 y un 20 sea más cercano a los valores que vimos acá, un 8 y un 18. Puede ser que eso también ayude a disminuir ese valor del 10% y lleguemos al 6%. Pero eso, desde mi parecer, es mejor que ustedes planteen esta planilla, por ejemplo, que estamos viendo con el 10,4. Otra planilla con otro escenario donde diga, a ver, podemos, en vez de un 10 y un 20, un 8 y un 18, y llegamos, por ejemplo, voy a inventar, a un 8%. O podemos aumentar a lo mejor el valor de desempeño, no entre 3 y un 3,9, a lo mejor entre un 3,5 y un 3,9. Y a lo mejor con eso llegamos a un 7. O sea, presentar diferentes escenarios a los directores para que ellos decidan a su criterio qué consideran mejor aplicar. O a lo mejor ellos pueden tener otro criterio que ustedes no contemplaron. ¿Me explico? Sí, profe, Sí. mucho mejor, gracias. Ya. Y la última pregunta, ¿qué se puede hacer para evitar esta situación? Va muy relacionada con la primera. Tiene que ver con realizar estudios anuales de mercado para poder identificar estos cambios antes de que ocurran, antes de que la empresa se vea afectada. Y sobre todo haciéndolo una vez que se tengan las evaluaciones de desempeño. Ya vamos a ver el otro porque nos quedan 15 minutos y nos vamos a pasar, parece. Ya, tenemos este otro caso donde esta empresa que se dedica a la investigación, diseño y fabricación de equipos sanitarios también tiene una problemática de retención del personal porque también las personas se están yendo a su empresa, tiene una alta rotación. Entonces, lo que quiere hacer es analizar las causas que motivan el cambio de trabajo de la plantilla actual y determinar si es posible resolver las inquietudes que genera esta situación y también ver la posibilidad de implementar un sistema de retribución variable que retenga a los empleados. Para poder hacer frente a los pagos variables, el gerente determina que deben aumentar el beneficio y así poder trasladar parte de esto a los empleados aportando la misma rentabilidad a los accionistas. Con este fin, determina establecer un objetivo que se basa en incrementar la facturación un 13% respecto al ejercicio anterior, es decir, alcanzar una cifra de 1.130.000 euros. Y para ello entonces establece que la cifra a partir de la cual se van a determinar los incentivos se sitúa en 1.075.000 euros. Nos dicen además que, ya sabemos, la meta de la empresa es alcanzar una facturación de 1.130.000. Eso ya nos están dando el dato. Además nos dicen que desde 1.075.000 se empieza a evaluar o no si se van a aplicar incentivos. Por otro lado, nos dicen que el volumen de los salarios brutos, el volumen total de los departamentos de diseño, producción y ventas asciende a 400.000 euros.
Entonces, lo que espera o lo que cree la dirección es que el primer año podrían dar un incentivo de un 7,5% del salario bruto si alcanzan el objetivo del 1.130.000 euros en facturación. Y que si se supera, en el caso de tener facturaciones igual o superior a 1,5 millones, podría ser incluso un 13%. ¿Ya? ¿Qué nos piden? Presentar una propuesta a niveles de incentivo. Además, evaluar el impacto económico de la propuesta ante diferentes escenarios de facturación. Porque una cosa es que nosotros digamos, mi meta es 1.130.000, pero puede ser que logremos 1 millón en facturación, 1.400.000, 1.650.000, como dice la pregunta 2. 3, determine si podrían aportarse otros parámetros de medición que pudieran compaginarse. Además, ¿qué nos dice el caso? Dado que es el primer ejercicio en que se llevaría a cabo este sistema de retribución, la dirección ha considerado oportuno empezar con una cifra general de incentivos sin agregar factores. Pero después nos piden que entregue el control en una propuesta de diseño de incentivos que agregue factores, que son los factores claves de éxito, para poder determinar entonces este sistema de retribución en base a los factores que pudiese implantarse a futuro. ¿Y cuáles son los factores claves de éxito que entrega? Son estos, asociados a cada uno de estos objetivos estratégicos. Entonces debemos diseñar también un sistema de retribución, un plan de incentivos asociado a los factores claves de éxito. Entonces, respondamos las preguntas. La primera nos dice, presenta una propuesta de niveles de incentivo. ¿A qué creen ustedes que se refiere con una propuesta de niveles de incentivo? Establecer un incentivo mínimo y un máximo. ¿De acuerdo a qué lo harían ustedes, dada la información? ¿A las facturaciones? A las facturaciones, exacto. Entonces, lo que podríamos es hacer esta tabla. Sabemos que la facturación que queremos alcanzar es el 1.130.000. Es decir, esa es nuestra meta, ese es nuestro 100%. Si llegamos al 1.130.000, estamos consiguiendo el objetivo en un 100%. ¿Qué otros datos nos dan? Nos dicen que el valor mínimo para comenzar a percibir incentivos o para comenzar a evaluar los incentivos es 1.075.000. Pero el 1.075.000 corresponde a un 95% de cumplimiento en la meta. ¿Y cómo sacamos este 95%? 1.075.000 dividido en 1.130.000. Por lo tanto, a este nivel tengo 0% de incentivo. Cuando llego al 1.130.000, recién puedo aplicar el 7,5 que me indica el caso. Y si llego a 1,5 millones, me dicen que puedo dar incluso un 13%, el cual representa un cumplimiento del objetivo en un 132%. ¿Queda claro eso, cierto? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuánto es el aporte de incentivo en cada caso? Si el importe del salario bruto de estos departamentos, de estos 3 departamentos, llega a 400.000 euros, en el primer caso no tengo ningún aporte de incentivo, ¿cierto? No, porque no alcancé la meta. En el segundo caso, son 400.000 por 7,5, es decir, 30.000. Y en el tercer caso, 400.000 por 13%, es decir, 52.000. ¿Ya? Esa sería la primera pregunta. Ahora, lo que tengo que hacer es aplicar esto a situaciones reales, pero son escenarios que la empresa plantea. La empresa dice, a ver, ¿qué pasa si la facturación a las ventas llega a 1 millón? ¿Cuánto es el nivel de incentivos que tengo que aplicar? Si vendo 1.400.000, de acuerdo a esta tabla que tú tienes acá, ¿cuánto es el nivel de incentivo que le voy a otorgar a la gente? Si llega a 1.650.000, lo mismo. ¿Se entiende eso? Lo importante es que le queden claras las preguntas. ¿A qué se refiere cada pregunta? Entonces tengo los 3 escenarios.
Me dicen que en el escenario 1 tengo 1 millón de ventas, en el escenario 2 1.400.000 y en el escenario 3 1.650.000. El escenario A y el escenario C son fáciles porque podemos saber que de acuerdo a nuestro objetivo, que es vender 1.130.000, en el escenario A tenemos un nivel de cumplimiento de un 88,5%, por lo tanto no nos corresponde incentivo. No hay pago de incentivo si llegamos a ese valor de venta. En el escenario C, como tenemos 1.650.000, estamos superando la meta en 146%. Y tal cual vimos anteriormente, si superábamos el valor de 1.500.000, podemos aplicar un 13%, lo cual equivale a 52.000 euros de incentivo. Pero en el escenario B, estamos en un valor entre los dos niveles. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede la empresa decir, aplica 7,5 hasta llegar al 1.499.999, o podemos hacer lo que vamos a hacer ahora, que es calcular cuál es el porcentaje que debemos aplicar debido al cumplimiento que tenemos en las ventas. Premiamos de alguna forma ese 23,89% en que estamos sobrepasando la meta que está propuesta. Sabemos entonces que si llegamos al 1.130.000 ya tenemos asegurado un 7,5%, ¿cierto? Y sabemos que si llegamos al 1.500.000 tenemos un 13%. Entonces lo que hacemos es, del 1.130.000 al 1.500.000, ¿cuánto porcentaje adicional podría yo aplicar? Es decir, 13% menos 7,5. Y 13% menos 7,5 nos da un 5,5%. ¿Sí? Ustedes me dicen si me van siguiendo. Sí, profe. Como tengo ese 5,5%, lo que hago ahora es decir, ya ver, pero ¿a cuántos euros equivale este 5,5? ¿Y a cuántos euros equivale? Equivale al 1.500.000 menos 1.130.000, es decir, a 370.000 euros. Y ahí entonces saco una regla de 3 y digo, si 5,5% equivale a 370.000 euros, ¿qué porcentaje equivale a la diferencia que tengo entre 1.400.000 y 1.130.000, es decir, 270.000 euros? Y al sacar esa regla de 3, determino que el porcentaje adicional de compensación que puedo otorgar para los 270.000 en que me estoy excediendo de la meta es de 4,01%, y ese 4,01% se lo sumo a los 7,5 y me da el valor de 11,51%, que es el que le aplico al salario bruto para determinar la compensación. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Le quedó todo claro? Entendí, profe, pero me confundió un poco la regla de 3. ¿Pero qué te confundió de la regla de 3? Porque 5,5 era 130, ¿cierto? O sea, 1.130.000. No, mira, tengo 1.130.000. Tengo 1.400.000. Y tengo 1.500.000. ¿Sí? Sí, Lo primero que hago es saco la diferencia entre 1.130.000 y 1.500.000. Diferencia en euros. 370.000. ¿Ya? Saco la diferencia entre 1.130.000 y 1.400.000. 270.000. Eso va quedando claro, ¿cierto? sí.
yo sé que por el 1.130.000 tengo asegurado un 7,5% en compensación. Y por el 1.500.000, 13%. Pero por los 270.000, ¿cuánto tengo? Entonces tengo un intervalo entre este valor y este valor que vale 5,5% en compensación, que es la diferencia entre 13 menos 7,5. ¿Sí o no? ¿Está quedando claro, no? Sí, Y este 5,5 equivale a 370.000 euros, que es la diferencia entre el 1,5 millones y el 1.130.000. Entonces lo que digo es, si 5,5% equivale a 370.000 euros, ¿qué porcentaje equivale a los 270.000 que tengo por lograr una facturación de 1.400.000? ahora entendí, profe. Eso no, ahí me había perdido. Y esto me da 4,01%. Y el 11,51 lo obtengo de sumar este más ese. Gracias, profe. Para responder a la pregunta 3, la propuesta que hace el controller está orientada y también es como bien intuitiva, porque tiene que ver con control de costos y control de precios. O sea, si quiero lograr esa facturación o lograr una facturación de acuerdo a la meta, tengo que controlar los costos en los cuales estoy incurriendo y no gastar solamente por alcanzar la meta comercial, la meta de facturación. Y por otro lado, también tengo que controlar el precio de venta para no vender a un margen que sea inferior al margen de contribución de la compañía. Entonces, controlo costos y controlo precios para lograr esos niveles de facturación y así conseguir el porcentaje de incentivo. Y la última pregunta es el diseño del sistema de incentivo asociado a los factores claves de éxito del objetivo estratégico. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que estamos solamente centrándonos en los 3 departamentos: el departamento de producción, el de diseño y de ventas. Entonces, lo que tenemos que hacer bien es identificar las funciones que tienen diferentes, porque los incentivos también van a ser distintos porque tienen objetivos distintos. Los departamentos no son diferentes, no trabajan en lo mismo. Entonces, eso hay que tener presente y además lo que se debe hacer, está muy grande, es comunicar a todos los empleados entonces que se va a hacer una repartición de utilidades, pero si se llega al nivel de facturación del 1.130.000, cuyo pago se va a empezar a evaluar desde el 1.075.000 euros, en lo que está definido. Entonces, de acuerdo a la tabla que nos entrega la empresa, que era esta, acá están los factores claves de éxito, ¿cierto? Asociados a nuestro objetivo estratégico. Entonces, estos son los que el controller va asignando como incentivo a cada uno de los departamentos y le asigna un porcentaje. Entonces, por ejemplo, Profesora, ese porcentaje, ¿de acuerdo a qué se lo sacó? ese porcentaje, de acuerdo al criterio del controller, al conocimiento de la organización, al conocimiento de las actividades que realizan los departamentos, a la importancia de cada uno de los indicadores, por ejemplo, en los objetivos estratégicos y para cada uno de los departamentos también. Porque, por ejemplo, un factor clave de éxito, la rentabilidad media anual del 20%, todos los departamentos lo tienen. O sea, todos los departamentos deben trabajar en pos de conseguir una rentabilidad media anual del 20%.
independiente de la función. Y para todos, si se dan cuenta, tiene el mismo peso. 40%, sumamente importante. Pero, por ejemplo, si vemos diseñar 3 productos nuevos anualmente asociados a la innovación e invertir en innovación un 3% anual, eso no lo tiene el departamento de ventas y no lo tiene el departamento de producción, porque en realidad a quien le compete eso es al departamento de diseño. Y además de eso, el peso que le da el controller, asociado, por ejemplo, a obtener el presupuesto del 3%, es un 50%, y lo restante lo asigna al diseñar 3 productos nuevos al año. Ahora, ese porcentaje pudo haber sido a lo mejor un 30-20, un 25-25. Eso es criterio del controller y es también una discusión que se tiene con los gerentes y con la dirección de la empresa de cuáles son los mejores porcentajes. Lo importante acá es que se le da peso a lo que es más relevante para la organización y para el departamento en sí. Porque, por ejemplo, además de la rentabilidad, ¿qué es importante para el departamento de producción? De acuerdo a lo definido aquí, de acuerdo a lo entregado, controlar los costos, ser eficientes en el proceso en cuanto a costos. En cuanto a ventas, ¿qué es lo más importante? Incrementar la facturación, sobre todo si estamos pensando en llegar a una meta del 1.130.000. Entonces, claro, ustedes pueden decir, yo no tengo claro qué porcentaje asignar. No, tampoco se los voy a pedir. Pero cuando se hace la práctica, se hace en base al conocimiento, se hace en base al objetivo de la empresa, cuáles objetivos tienen más peso, a evaluaciones con los gerentes, con los directores, y ahí se establece cuáles son los mejores porcentajes. ¿Qué me interesa más aquí en el caso? Me interesa más que sepan asociar los factores clave de éxito a cada departamento. Y que el peso que se les da a los porcentajes sea el más asociado a cada uno de los departamentos. Como les decía, si hablo de incremento de la facturación, fidelización de los clientes y rentabilidad media, obviamente el departamento de ventas está más centrado en lo que es el incremento de la facturación. Ese es su foco. Ah, ya, bro. Gracias por eso. Es que no lo había entendido de esa manera. ¿Pero que te quedó claro ahora? ¿Les quedó claro a todos? Sí. Esos serían los ejemplos, chiquillos. No sé si tienen alguna otra duda, consulta, algo que quieran conversar. Profesora, en la prueba van a entrar las plantillas de presupuesto y todas esas cosas que vimos, ¿o no? Va a entrar presupuesto. Ah, Sí, ya. también va a entrar presupuesto. Va a entrar toda la materia. Profesora, ¿Sí? después podría subir esa diapo con la resolución como para irse guiando en caso de alguna confusión o algo más. ¿Esta que acabas de ver? Sí, es que creo que están solamente los ejemplos con las preguntas. Sí, es que no quería darle la respuesta antes de No, tener... sí está, sí está bien. Sí, no sé, yo lo que hice también en la mañana, les voy a cambiar la PPT o el PDF. Ah, ya. Voy a reemplazar el que está por este que está resuelto. Ya, así que no se preocupen por eso. Profe, ¿Sí? ¿esta clase cuándo la subiría? Ahora, cuando terminemos, la voy a dejar arriba al tiro. Ya. Porque hubieron partes donde se me cortó la clase y quedé un poco perdido. Ya, no te preocupes, lo subo ahora. Terminamos la clase y lo subo al tiro. Muchas gracias. Ya, chiquillos, si no tienen más dudas, nos vemos el jueves. Porfa, estudien. Cualquier cosa me escriben. No respondo al tiro, pero respondo, así que ténganme paciencia. Ya, profe, gracias.
Ya, gracias a ti, Anso. Sí, que esté bien. Ya, profe, gracias. Cuídese. Oh, profe. Profe, disculpe. Tú me escribiste, Eh, pero no tengo pendiente. ya, profe. ¿Era Le por había eso? mandado. Sí, eso mismo.